Pues ya hemos superado el ecuador del programa de hoy en esta tarde de miércoles y muy atentos ahora a todos en casa porque os lo llevamos adelantando desde el principio del programa. Hoy vamos a intentar solucionar todas esas dudas que tengáis sobre la campaña de la renta de este año, que es un poquito diferente debido a la situación excepcional que hemos vivido a lo largo de los últimos meses. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Óscar Alfageme del Colegio de Gestores de Soria. Bienvenido. Bienvenido, buenas tardes a todos. Bueno, hay mucho de lo que hablar este año en cuanto a la campaña de la declaración de la renta, que no es que haya cambiado en sí, sino que lo que han cambiado mucho pues son las circunstancias que hemos vivido durante los últimos meses y que pueden obligar a mucha más gente a tener que hacer esa declaración o que a cada uno pueden afectar de causas o de maneras muy distintas, ¿no? Efectivamente, el impuesto de la renta es un impuesto que lo primero que tenemos que ver es quién está o no está obligado a hacer la declaración de la renta, y una vez que ya tenemos claro quién está obligado o no, ya empezamos a el que está obligado la hace y el que no. ¿Qué ha pasado este año? Que efectivamente han cambiado las circunstancias personales, porque todo el mundo que está en ERTE, que estamos hablando de aproximadamente 1 millón de personas, han estado en ERTE en el año 2020 y aproximadamente 400.000 personas han cobrado el ingreso vital mínimo. Todos esos, de alguna manera, están obligados a hacer renta y son nuevos declarantes que en años anteriores no estaban. Bueno, hemos pedido a la gente, hemos salido a la calle a preguntar por algunas de las dudas que hay este año con respecto a la declaración de la renta. Y lo cierto es que, bueno, son dudas que se podrían aplicar casi a cualquier año algunas, aunque de los ERTEs hablaremos también después. Vamos a escuchar algunas de estas preguntas que nos han hecho nuestros espectadores, si te parece, y luego las contestamos. Vamos allá. Esperemos que lo preparen bien y se pueda hacer fácilmente. Mejor que otros años que se pueda estar allí, claro, porque ahora me imagino que no se podrá ir al sitio a hacerla o la tendrás que hacer todo por internet, me imagino yo. Supongo que será algo así, pero no lo sé. El plazo no lo tengo seguro, pero empieza, porque ya yo iba a hacerlo, empieza ya por internet, ya puedes hacerlo. Pero para hacerlo en la hacienda empieza el día 7, han dicho. Pero ¿qué plazo? No. Bueno, pues dudas de plazos y si se puede ir presencialmente. Esto vamos a decirlo correctamente porque arrancó el día 12, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el plazo de renta ya oficialmente ya ha arrancado. Quiere decir esto que te puedes bajar el borrador y tus datos fiscales y puedes ya presentarla, ya está el programa preparado. De cara a Hacienda, ellos tienen este año han sacado una forma telefónica de hacer la renta, que tienes que hacer una llamada previa y empieza, me parece que es el 4 o el 5 de mayo a funcionar. Y luego, de manera presencial, que también tiene que ser con cita previa, empieza el 3 o el 4 de junio. Y la renta finaliza toda el 30 de junio y el 25 de junio finaliza el plazo para poder domiciliarla, que como mucha gente conocerá, si te sale a pagar, puedes hacer en 2 pagos, uno ahora el 30 de junio y otro el 5 de noviembre. Y este año, circunstancialmente, para la gente que está en ERTE, le van a dar un plazo de 6 meses para pagar. Entonces, todo eso hay que presentarlo antes del 25 de junio. La renta, Hacienda se ha vuelto telemática, la Administración se ha vuelto telemática, los gestores también nos hemos vuelto telemáticos. ¿Eso nos favorece? Sí, porque hoy día con tu certificado digital puedes acceder a cualquier dato de la Administración que te atañe. Y claro, pues lo interesante es que la renta ya desde hace 2 o 3 años es de forma telemática, el programa Padre. Bueno, importante, siempre parece que esto de la declaración de la renta lo puede hacer uno mismo, pero ¿cuáles son los riesgos que entraña hacer uno mismo la declaración de la renta? Porque al final no hay que tener miedo a ir a una gestoría y que nos ayudéis los profesionales, porque muchas veces nosotros podemos incurrir en fallos o en errores y meternos en un lío de mayor o menor magnitud. Pues sí, efectivamente, el primer riesgo, el primer paso de una declaración de la renta, que es súper complicado, es saber si estamos obligados o no estamos obligados a presentar la declaración, independiente del resultado, o sea, independiente de que salga positiva, negativa o a devolver. ¿Qué pasa este año, por ejemplo, con todas las personas que han cobrado el ingreso vital mínimo? Que el legislador, no entendemos por qué, a pesar de ser una renta exenta, porque el ingreso vital mínimo como ayuda social está exenta, pero obliga a todo aquel que percibe ese ingreso vital mínimo a presentar la declaración de la renta. Aunque no tenga otro pagador. Aunque no tenga otro pagador. El ingreso vital mínimo es más, fíjate hasta dónde ha llegado el tema, que los profesionales nos hemos quedado boquiabiertos. El ingreso vital mínimo, Hacienda ha definido una nueva figura que es
toda la unidad familiar, la unidad que cobra el ingreso vital mínimo, y obliga a todos los de esa unidad familiar a hacer la renta. Es decir, ¡Anda! que a un niño pequeño recién nacido en el 2020 está obligado a hacer la renta si sus padres han cobrado el ingreso vital mínimo. Eso es algo, algo rarísimo, porque para que te hagas a la idea, el NIF, la obligación de sacarte el DNI la tenemos a partir de los 14 años. Pues un niño con 6 meses que haya nacido en el 2020 ya está obligado a hacer renta. Solo por el hecho de que sus padres, porque pertenece a la unidad de convivencia, de que sus padres han recibido el ingreso vital mínimo y encima sabiendo que esa renta está exenta. Está exenta, pero obliga. ¿Qué repercusión tiene esto? Que si ese niño o esa madre no presenta la renta, le van a cortar el cobrar el ingreso vital mínimo. Hasta que no presente la renta. ¿Qué sanción o qué repercusión tiene no hacer la declaración de la renta cuando estás obligado a hacerla por todas estas circunstancias? La sanción es, la mínima me parece que son 75 o 100 euros. Imaginaros una familia que desgraciadamente ha tenido que pedir el ingreso vital mínimo porque no tienen recursos, una familia de un padre, una madre y 2 o 3 hijos, o sea, de 5 miembros, pues le pueden poner una sanción de hasta 500 euros y encima el no presentar la renta le cortan de cobrar el ingreso vital mínimo. Madre mía. Entonces, claro, dices, pero el pobre niño ese que ha nacido en el año 2020 o que tiene 5 años, que la primera carta que reciba en su vida sea un requerimiento de Hacienda porque no ha hecho la declaración de la renta, va a decir, Dios mío. En situación similar están los que han cobrado el ERTE. Estamos hablando que el ingreso vital mínimo han cobrado 400.000 personas en España, que si multiplicamos por unidad de convivencia podemos hablar de casi 800.000 rentas. En ERTE se habla que en el año 2020 cobraron de media 1 millón de trabajadores que estaban en ERTE. ¿Qué pasa con el ERTE? Como se empezó a cobrar en marzo, sí que aparece la figura que todos conocemos del segundo pagador. Y como estás hablando de 10 meses de ERTE, que ya supera, lógicamente, los 1.500 euros, el SEPE es un segundo pagador, y a ese señor que nunca había hecho la renta porque era un trabajador normal, que no superaba los límites, este año sí que se va a ver obligado, y encima el ERTE no tiene ninguna reducción. Precisamente este tema, el de los ERTEs, en el que, bueno, por suerte o por desgracia, porque casi no lo sabemos, se ha visto muchísima gente involucrada a lo largo de los últimos meses, han surgido muchas dudas también de cara a la declaración de este año, así que vamos a escucharlas también, a ver cuáles son un poco las dudas que les asaltan respecto a la situación del ERTE. Hablando del ERTE, ¿tú sabes las condiciones del ERTE que se van a poner para este año? Pues seguramente creo que nos van a quitar el 20% o algo de eso, que hay que devolver, creo, más o menos. Me he enterado de eso, pero no tengo ni idea. Que nos deje vivir, que los del ERTE tienen que pagar mucho. Pues que al estar en ERTE es como otro pagador y te van a quitar después de la declaración, ¿no? Como si estuvieras trabajando en 2 empresas. Eso es, ¿no? Como digo yo. Hay un poco ese miedo, ¿no? Me va a tocar pagar mucho, me van a quitar ese 20%. ¿Eso es real o no es así? A ver, la renta es un impuesto personalísimo. Cuando me refiero a personalísimo es que no puedes compararte ni contigo mismo con respecto al año pasado, porque lo que he dicho al principio, si cambian tus circunstancias personales o familiares, es un impuesto totalmente diferente. El ERTE, el problema que tiene es que tú, cuando estabas en la empresa, sí que te estaban haciendo una retención en tu nómina a cuenta de tus impuestos, porque al final tú tienes que pagar la misma cantidad de impuestos que va en función a los ingresos anuales. ¿Qué pasa con el ERTE? Que el SEPE no ha retenido nada, entonces vas a tener ahí un pagador de 10 meses que te ha pagado una cantidad de unos ingresos y cuya retención ha sido 0. Como luego la renta tú pagas por los ingresos universales, se te van a juntar con los ingresos de la empresa y es posible que salga a pagar algo. No lo tengo tampoco claro porque hay que ver cada situación familiar y personal, y porque en el ERTE mucha gente está cobrando solo el 70% de su base, de su salario normal. Otra cosa que también nos ha dejado boquiabiertos ha sido esas madres, ahora que estamos con el tema de la maternidad, de apoyo a la mujer, todas esas madres que tienen menores de 3 años, hijos menores de 3 años, trabajadoras, si están en situación de ERTE, le han estado pagando los 100 euros al mes y ahora se va a encontrar con la situación que va a tener que devolverlos todos juntos. Es decir, le han pagado 100 euros durante 10 meses, 1.000 euros,
y que no le corresponden, porque si estás en situación de ERTE o estás cobrando el ingreso vital mínimo o eres autónomo y estás en situación de cese de actividad, se considera que no estás desarrollando una actividad. Por lo tanto, Hacienda siguió pagando los 100 euros al mes a las madres trabajadoras y ahora, cuando hagan la renta, le va a tocar a devolver en torno a 1.000 euros a 1.000 euros por mujer trabajadora con niños menores de 3 años. Y muy importante también, todas aquellas personas que se han encontrado con algún problema dentro de su ERTE, pues de que han cobrado de más o de menos, o que empezaron a cobrar más tarde, o que recibieron el dinero del ERTE todo junto meses después porque se cobró más tarde, ¿ahí también hay alguna causística que les influya de alguna manera? Sí, efectivamente también hay casuística. ¿Por qué? Porque el SEPE ha pagado dinero de más o dinero de menos. Y claro, y eso ya se lo ha notificado en el mes de enero a Hacienda, en el 190. ¿Qué pasa? Que tú ahora coges tus datos fiscales y realmente te están imputando, por ejemplo, un dinero que tú realmente no has percibido. Claro, tienes un problema, digo, o sea, tengo que hacer una renta con un ingreso que no he percibido, o que lo he percibido y lo voy a tener que devolver. Se calcula que hay en torno del millón de trabajadores que había en ERTE, en torno a 200.000 euros, están mal. O sea que ahora mismo el SEPE está a la carrera intentando solucionarlos antes de la campaña de fin de renta del 30 de junio y por eso Hacienda ha dicho que tenga un poco de paciencia a la hora de hacer la renta, que se esperen hasta junio. ¿Qué pasa? Que vamos a pasar lo mismo, que si todo el mundo se espera el 30 de junio a hacer la renta... Colapso. Colapso también. ¿Qué recomiendo yo? Pues hombre, el que ha recibido el ERTE en sus condiciones normales, que hay un 80% que lo ha recibido bien, pues que haga tranquilamente la renta ya. ¿Por qué? Porque si le sale algo a devolver, Hacienda ahora es verdad que en cuanto hace la renta en una semana, 10 días te devuelve. Pues hombre, no es lo mismo que te devuelva en junio que te devuelva en mayo o en abril. Pues sí que me gustaría, por último, un poco esas recomendaciones que nos das de cara a la campaña de este año. Pues dependiendo un poco de nuestra situación, pues plazos, ponernos en manos de un gestor. ¿Cuáles son un poco esas recomendaciones clave? Como clave final se me ha olvidado dar un pequeño repaso a esos empresarios y a esos arrendadores. Esos empresarios que están en módulos, que tengan cuidado porque la declaración también cambia con respecto al año pasado, porque solo van a tener que tributar por los días efectivos trabajados, es decir, todo el periodo que estuvimos de pandemia, de cierre, por esos días no hay que pagar módulos. Ah, importante, por esos días no se va a pagar. Claro, por eso ya no se va a pagar. Entonces, yo sé que muchos módulos lo hace la renta la mujer o el marido, pero que tengan en cuidado que otros años sí que se imputan 365 días de trabajo y este año no, solo se van a imputar los días efectivamente trabajados. Bueno. ¿Qué pasa? Que en cada comunidad autónoma varían los días y en cada actividad varían los días. Eso mismo ocurre a los arrendadores. Esos arrendadores que tienen un local que han dejado de cobrar dinero porque le han tenido que bajar el alquiler a los inquilinos, también van a tener que pagar solo por el dinero que han recibido. Pero ojo, estamos en derecho administrativo. Hay que tener el documento de prueba. Si yo le he bajado el alquiler a mi arrendatario o le he perdonado un mes, lo tengo que tener por escrito. Y si me ha dejado de pagar un mes, es verdad que Hacienda también nos ha dado un plazo para determinar que eso es una pérdida, siempre y cuando hayan transcurrido 3 meses desde el impago. Es decir, que a mí si me debe el inquilino 2 meses de arrendamiento porque no me ha pagado, pues voy a poder deducírmelo como gasto siempre y cuando hayan pasado 3 meses desde la fecha de cobro que no me haya pagado. Todo eso, lo mismo, tiene que estar documentado. Madre mía, pues creo que se nos viene por delante una campaña de la renta en la que como mínimo nos vamos a encontrar con situaciones raras o peculiares, ¿no? Sí, rarísimas. Entonces yo, en conclusión, a lo primero que voy, que efectivamente, obligatoriedad de hacer la renta. Tengo que tener claro si estoy obligado o no estoy obligado. Independiente del resultado, porque muchas veces estoy obligado y me sale a devolver, que hay mucha gente que no la hace, no está obligado, no la hace, sale a devolver. Y nos hemos encontrado muchas veces en la gestoría, digo, pero si es que te tienen que devolver 300 euros, va, pero como yo nunca la hago, esa mentalidad que había antes de que Hacienda, si tú no hacías la renta, no te tenía confichado, tienes de lado. Hay que dejarlo. Hacienda ahora es como en El Señor de los Anillos, el ojo de Sauron, que todo lo ve. Criptomonedas, Hacienda ya sabe quién compra, quién vende criptomonedas y te va a preguntar que esos están obligados a hacer la renta desde el minuto, desde la primera ganancia. O sea, Hacienda ahora lo ve todo. ¿Por qué? Porque está jugando con el Big Data. Está todo digitalizado. Está todo digitalizado, todo jugando. Entonces Hacienda sabe más de nosotros de lo que nosotros nos pensamos. Por lo tanto, primero, tener claro que estamos obligados o no. Y segundo, una vez que estamos obligados, claro, ver esas deducciones que tenemos, porque Hacienda muchas veces te llama y las deducciones no te dicen nada. ¿Por qué? Porque una deducción es un derecho que yo tengo a deducirme, a poner un gasto. Si yo no lo ejercito, se queda sin deducir.
Entonces, por eso hay que ponerse en manos de un profesional, yo lo entiendo. Yo mi coche, yo no sé cambiar el aceite, eso lo llevo al taller de reparaciones. Eso es muy importante, ¿eh? Que muchas veces por ahorrarnos nada, una pizca, nos puede salir mucho más caro y más en estos casos en los que Hacienda entra de por medio. Oye, Óscar, pues muchísimas gracias. Yo no sé si hemos aclarado todas las dudas, pero lo que sí que seguro es que hemos solucionado parte de ellas, ¿eh? Y que hemos dado algunas claves importantes para la declaración de este año. Sí, es un impuesto complejo, es decir, que no hay que tenerle miedo, a Hacienda no hay que tenerle miedo, que es verdad que cuando recibimos una carta de Hacienda nos ponemos todos a temblar, no hay que tenerle miedo. Hacienda es, por un lado, como Robin Hood y por otro lado, como el Señor de los Anillos. Eso hay que leerlo, no vale pasarlo por alto. Bueno, que todos formamos parte al final de Sí. eso, así que hacerlo de la mejor manera posible y poniéndonos en manos de profesionales, pues yo creo que es la forma de no llevarnos sustos, y más este año que, oye, pues se nos puede escapar alguna circunstancia o alguna cuestión que haya ocurrido en nuestro contrato o por la situación en la que nos encontramos, y oye, pues más vale prevenir que curar en estos casos, Óscar. Sí, por supuesto. Y que no tenga la gente miedo a ir a un gestor, que tampoco es un producto demasiado caro, no es un producto relativamente... No es tan caro el hacer una declaración de la renta de un profesional, que muchas veces nos queremos ahorrar en eso y luego resulta que... Por hacerlo tú te sale a pagar una barbaridad. Y por vas a otro cualquier lado, cosa. eso es. Y al final, al cabo, los gestores, pues hombre, mira, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil, es decir, si yo me equivoco con tu renta y es culpa mía, yo lógicamente tengo que hacerme cargo de esa responsabilidad civil. Y luego la formación que tenemos continua, pues hombre, date cuenta que ha sido un bombardeo de leyes. Este año es un bombardeo de leyes. Bueno, oye, pues Óscar, gracias por venir esta tarde a pasar un ratito con nosotros y a darnos toda esta información que no ha sido poca. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Esperamos haber resuelto algunas de esas dudas, pero para los que todavía tengáis, que es normal y queráis a lo mejor pues consultar sobre vuestro propio caso particular, oye, pues acudir a cualquier gestoría, al Colegio de Gestores de Soria, hay un montón de profesionales a vuestra disposición para echaros una mano en esta campaña de la declaración de la renta, que es un poquito peculiar.